principalmente en este encuentro quiero lograr dos cosas. Uno es pedirles ayuda para que este camino que estamos recorriendo en el movimiento, este momento que realmente está llamado a ser el momento de Dios, de todo el fruto que puede dar, y pedirles ayuda como intercesores en primer lugar, ¿no? Creer en el poder de la oración para que este camino tenga toda la bendición de Dios, pedirles ayuda como embajadoras hacia quien todavía no está enterado o no ha entendido quizás la relevancia de lo que estamos viviendo. Quizás también pedirles algún consejo de cara a lo que viene, porque todavía estamos ultimando los materiales y la presentación de lo que sigue. Y luego pues también poder explicar lo que hemos previsto para la siguiente etapa y aclarar sus dudas. Eso es un poco lo que pretendo con este encuentro. Mi vida, como la del padre Joseph hasta hace muy poco, consiste de reuniones, ¿no? Muchas reuniones. Entonces yo tengo mucha fe en esa frase del Evangelio que dice: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así sobrevivo la vida reunida, ¿no? En reuniones. Pero es muy cierta la frase y creo que aquí estamos reunidos en su nombre, no simplemente para recibir una información o para recibir una plática, sino pues estamos aquí para servir al Señor, y creo que Él está realmente en medio nuestro y nos va a ayudar a escuchar lo que Él quiere que escuchemos. Entonces, y como saben, en uno de los frutos de estos últimos años, y si no lo saben, pues lo digo ahora, de estos últimos años de revisión, principalmente de la Legión y de las ramas consagradas, ha sido una conciencia renovada, muy fuerte, de que el Regnum Christi lo somos todos, ¿no? Que la Legión es parte del Regnum Christi, así lo dicen nuestras nuevas constituciones, que las consagradas son parte del Regnum Christi, que los consagrados. Y así lo hemos dicho a la Santa Sede, ¿no? en nuestras constituciones. Y la Santa Sede dice muy bien, pero tenemos que actualizar los estatutos, que es el sustento jurídico de esta familia, ¿no? Que el Regnum Christi es mucho más que unos estatutos, muchísimo más, pero pues la Santa Sede pide unos estatutos actualizados para que esta conciencia tenga también un respaldo institucional. Y este camino hacia un estatuto actualizado para todo el Regnum Christi comienza con lo que estamos haciendo en estos meses que ya han pasado y que vienen, de reflexión sobre el primer y segundo grado, ¿no? La primera etapa es la reflexión sobre el primer y segundo grado. Después vienen otras etapas más canónicas en las que se tratará de ver cómo se compagina la Legión, las consagradas, los consagrados y el primer y segundo grado, ¿no? Pero ahora estamos concentrados totalmente en el primer y segundo grado, que es la parte más numerosa y al final es el sentido del movimiento, ¿no? El movimiento existe para que ustedes vivan en medio del mundo como apóstoles de Cristo, como seguidores de Cristo que viven pues en unión con Él, en amistad con Él, y estén comprometidas con la transformación del mundo, ¿no? Con la llegada de su reino al mundo como lo conocemos, como nos rodea. Entonces quiero hacer esto de modo muy sencillo con 3 preguntas: ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Para qué es? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esta reflexión sobre el primer y segundo grado. ¿Qué es? Pues podríamos decir que es una reflexión orante, personal y comunitaria sobre una pregunta. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestra vocación y misión y cómo los podemos vivir mejor? En síntesis, eso es lo que estamos viviendo, una reflexión orante. En otras palabras, un discernimiento, ¿no? Una búsqueda de entender mejor el plan de Dios. No es una búsqueda de novedades por buscar novedades, no es preguntarnos a ver qué podemos cambiar por cambiar, es
reflexionar, orando, escuchando al Espíritu Santo, escuchándonos mutuamente, para entender mejor cuál es este don, cuál es nuestra vocación y misión en la Iglesia y cómo vivirla mejor. Eso es el qué es, ¿no? A grandes rasgos. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para dos cosas principalmente. Uno, para renovar nuestra vivencia de esta vocación. Antes de meternos en la cuestión del estatuto, el primer objetivo es lograr, con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, una renovación en la vivencia de este carisma. Porque todos necesitamos, ¿no? Todos necesitamos y siempre podemos renovar nuestro amor al Señor, nuestro amor al Evangelio, nuestro amor a la Iglesia y dentro de esto nuestro amor a este camino particular que Dios nos ha dado de seguirle a Él como miembros del Reino Christi. Para nuestro bien y para el bien del movimiento, para que el movimiento cumpla su misión. Eso es realmente el objetivo más importante. Y el segundo objetivo de este camino es recoger de los miembros en todo el mundo los elementos que pensamos que son tan esenciales para que el Reino Christi sea lo que debe ser, que los vamos a proponer a la Santa Sede para que la Santa Sede nos confirme estos son los elementos que definen el Reino Christi en todo el mundo, ¿no? Porque hay cosas que se viven en México, pero quizás no se viven en Estados Unidos, o en Hungría, o en las Filipinas, pero hay elementos que son pues tan esenciales para la identidad del Reino Christi que deben quedar en un estatuto que nos oriente a todos, ¿no? en todo el mundo. Y ese es el segundo objetivo de este camino, ¿no? De escuchar a los miembros en todo el mundo para que a raíz de su experiencia que tienen en el movimiento reafirmemos, redefinamos estos elementos que tienen que quedar, que vamos a presentar a la Iglesia para que diga efectivamente esto es lo que es el Reino Christi, a nivel de espíritu y a nivel también de métodos. Esto es el para qué. Renovar lo que ya somos para vivirlo mejor y recoger los elementos esenciales. Sobre esto del vivirlo mejor, creo que ahí es donde más fruto van a sacar, a nivel individual, pero también a nivel de movimiento, ¿no? Estamos afrontando muchos retos y ustedes como sección o secciones están seguramente afrontando muchos retos. Cómo formar mejor a los miembros, cómo llevar a la incorporación, ¿no? Llevar a las personas a una incorporación consciente que realmente luego lleve a una vida de mayor seguimiento de Cristo, de mayor compromiso con el apostolado, cómo llegar a las familias jóvenes, cómo mantener atractivo hacia la juventud para el Reino Christi, cómo servir mejor a la familia, ¿no? Hay muchos retos que ya tenemos sobre los cuales podemos rezar y reflexionar y buscar soluciones ya hoy, ¿no? Independientemente o paralelo al reto del estatuto. Entonces, por lo mismo, no es una reflexión sobre un texto para hacer otro texto, ¿no? Es una reflexión sobre la vida para entender mejor y vivir mejor este don que tenemos y la misión que tenemos. Tercera pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer este trabajo en todo el mundo? Como el padre Joseph ya decía, ha pasado ya la primera fase o la están concluyendo, la fase de estudio, de preparación, en la que se trataba de asimilar unos elementos básicos sobre lo que es la vocación del laico en la Iglesia, la misión del laico, los movimientos y también unos elementos básicos de la historia y carisma del Reino Christi. Esta fase ya acaba y empieza la segunda, que es propiamente el corazón de este proceso, en la que los miembros están invitados a reflexionar sobre los elementos del estatuto que definen la vida y misión de los miembros de primer y segundo grado. Esa es la segunda fase que empieza ahora a inicios de mayo. Después de Pascua van a recibir los materiales y ya podrán comenzar con esta fase.
que es una reflexión a nivel local sobre estos temas, que ahora explico un poco mejor, y en paralelo también habrá el proceso de elegir a representantes de todos los lugares para una convención territorial, que sería la tercera fase, ¿no? Entre diciembre y enero-febrero habrá en todo el mundo convenciones territoriales donde miembros de todos los lugares de un territorio se reúnen para compartir lo que han visto en los diversos lugares e intentar destilar los elementos comunes, ¿no? Los más importantes, y mandarán a Roma los resultados de cada territorio y mandarán también a Roma representantes de cada territorio para una convención internacional, que si Dios quiere tendrá lugar en junio o julio del 2016. Y ya con eso concluye la primera etapa del camino y siguen las siguientes. Pero este momento del primer y segundo grado pues consiste en estas 4 fases. Entonces, la segunda, la que empieza ahora dentro de poco, como ya les decía, tiene estos 2 elementos: la reflexión sobre los elementos del estatuto sobre la primera y segundo grado, y también la elección de delegados. ¿Cómo van a funcionar estas 2 cosas? Hay aquí un elemento de método y, más importante, un elemento de espíritu, ¿no? Cómo vivir este método. Sobre la reflexión, que es el momento más importante. Aquí estamos preparando en Roma, y todavía no hemos terminado, un documento que simplemente se llama documento de trabajo, que consiste en los números del estatuto del 2004 que la Santa Sede ya había aprobado, sacando de ahí los números que tienen que ver con el primer y segundo grado. Y simplemente les presentamos estos números con algunos retoques, no es mucho material, son unos 45 números, con una introducción, algunos comentarios y luego preguntas de reflexión. Este material se divide en 6 capítulos. El primero es identidad, misión y espiritualidad de los miembros de primer y segundo grado. Luego el apostolado de los miembros de primer y segundo grado, la vida espiritual, la formación, la pertenencia, es decir, la incorporación, los grados, cómo se entra y se sale, qué compromiso se adquiere en el Reino Christi. Y por último, estructura y dirección, el tema de los equipos, de las secciones y la localidad. Ese es el material. Como ven, ya no es alta teología, sino es la vida de un miembro del movimiento. Ese es el material. ¿Y cómo lo van a trabajar? Eso depende un poco ya también de ustedes, de los directores de sección y de cómo se quieran organizar. Normalmente será reunirse en los equipos, también se pueden organizar de otro modo, pero grupos de reflexión local que dicen, pues nosotros vamos a hacer este trabajo juntos como equipo, con un número de encuentros que depende también de lo que consideren necesario, en los que se trabaja sobre estos capítulos, y primero se tiene un diálogo sobre lo que está escrito ahí, cómo lo hemos vivido, cómo lo podemos vivir mejor, qué dones, qué riqueza hay aquí dentro, y luego también una pregunta sobre el texto mismo, donde nosotros, la Comisión Central, pregunta a los miembros, de lo que está escrito aquí, ¿les parece que falta algo que debería quedar en el estatuto? ¿O sobra algo? Es decir, ¿hay aquí algún elemento que, según ustedes, ya no se aplica para un estatuto o no es tan universal para que esté en un estatuto, porque quizás funciona en algunas ciudades, pero no funciona en todas, y por lo mismo sugerimos que se quite del estatuto, porque nosotros creemos que no es tan esencial, ¿no? Porque siempre hay elementos que se pueden cambiar y hay elementos que no se pueden cambiar. Y justo se trata de responder a esta pregunta, ¿no? En el Reino Christi, ¿qué es lo que no se debe cambiar? ¿Y qué es lo que se puede cambiar para responder mejor a los tiempos que cambian, a las necesidades de una ciudad, de una localidad, etcétera? Entonces, estos grupos tendrán un moderador que tienen que elegir, que de alguna manera dirige la reflexión, un secretario que recoge este acta y luego el acta se manda a la convención, a la comisión territorial. ¿Con qué espíritu vivir esto?
¿no? Esta reflexión. No es simplemente una reflexión por reflexionar, ¿no? Pensar por pensar no tiene mucho sentido, ¿no? Somos todas personas ocupadas y juntarnos simplemente para pensar, pues a nadie se le hace muy interesante. Hay personas que sí son así, pero son pocos. Yo tengo un hermano menor que porque es muy reflexivo, muy pensante, y mi mamá se ponía muy inquieta con él porque lo veía un poco perezoso, ¿no? Entonces una vez lo encontró en el salón de estar, en la semioscuridad, a sus 4 años, sentado, no haciendo nada. Y le digo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, estoy pensando sobre lo que podría pensar. Entonces, hay personas que son así, pero son pocos, ¿no? Generalmente no queremos pensar para luego hacer. Entonces, esa reflexión sobre los estatutos precisamente es, porque, como ya les decía, pues para que entendamos mejor qué es lo que al final Dios quiere de nosotros. Y entonces, ¿con qué espíritu vivirlo? No es pensar por pensar y no es discutir por discutir. Es buscar entender mejor el plan de Dios, ¿no? Entender mejor el don de Dios. Por lo mismo, la primera actitud es vivirlo con esa actitud espiritual, ¿no? De verdad invocar al Espíritu Santo. Dios trabaja así en la Iglesia, Dios trabaja a través de los hombres. Cuando se elige un papa, pues los cardenales se reúnen, discuten y al final tienen que decidir. Cuando se escriben unas constituciones de una congregación, cuando, ¿no? Todos estos caminos en la Iglesia exigen nuestra colaboración, exigen que participemos, que pensemos, que propongamos, pero con ese espíritu de decir, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, no estoy aquí para defender mis ideas, no estoy aquí para reivindicar no sé qué derechos, yo estoy aquí para ayudar en esta búsqueda de qué es lo que Dios nos ha regalado y qué es lo que Él espera de nosotros. Por lo mismo, primera actitud, una profunda actitud de escucha y de invocación, ¿no? De decir, Señor, ilumínanos, ayúdanos a vivir esto como verdadera búsqueda de tu querer, ¿no? De tu plan. Segunda actitud, por lo mismo, es un gran desprendimiento de nuestras preferencias, ¿no? Uno puede decir, pues a mí esto nunca me ha gustado, entonces quiero que se quite. Pues el criterio no es si te gusta o no te gusta. Puede haber cosas que no me gustan, pero que no conviene quitar, ¿no? O puede haber cosas que a mí siempre me han encantado, pero veo que a muchos otros no les han ayudado. Entonces, tenemos que estar muy desprendidos de nuestras propias preferencias para apegarnos únicamente a lo que creemos humildemente que es lo mejor, que es lo que Dios parece pedirnos. Ese desprendimiento implica una gran humildad. Ninguno de nosotros tiene la verdad en el bolsillo, ¿no? Ninguno la ha comido por sí mismo, ¿no? Entonces, nadie puede estar totalmente seguro de sus propias convicciones. Hay que decirla, ¿no? Hay que decir, yo creo que lo que Dios nos pide es esto, pero saber que igual otros lo ven de otra manera y quizás al final el resultado es otro del que yo quisiera. Y eso no es relativismo, eso es humildad, ¿no? Dios nos supera, el plan de Dios nos supera, y al final pues es la Iglesia la que nos dice, la que aprueba lo que proponemos, que quizás indica algún cambio, pero necesita nuestra colaboración con esa actitud de profunda humildad, de sí usar mi inteligencia, de sí proponer, de sí pensar, de sí cuestionar si hay algo que no entiendo, pero siempre sabiendo que mi punto de vista es sumamente limitado y relativo. Por lo mismo, otra actitud pues es apertura a los demás, ¿no? Apertura a las opiniones de los demás. A veces nos sentimos agredidos, ¿no? Si alguien expresa algo que a mí no me gusta, puede haber opiniones que a mí me parecen un peligro, pero tenemos que saberlos escuchar, porque de repente la otra persona tiene un 20% de razón, o quizás mucho más todavía,
pero si no nos dejamos hablar mutuamente, si no sabemos de verdad escucharnos, esta aportación de todos pues no llega a... No se llega a crear una nueva visión que todos comparten, ¿no? Entonces ahora es un momento para aprender a de verdad dialogar también sobre temas donde hay divergencia, donde hay diversidad de experiencia, diversidad de opinión, para buscar lo mejor. Y creer que el Espíritu Santo no habla solo a mí, sino también a los demás. Pero también creer que me puede hablar a mí, ¿no? Tener confianza para decir lo que yo pienso. Es importante que todos digan lo que piensan, lo que sienten, y que escuchen a los demás. Entonces, mucho respeto y mucha escucha. La riqueza de este intercambio pues depende de que efectivamente todos aporten con claridad, ¿no? Hacer un esfuerzo por conceptualizar lo que pienso sobre un cierto tema, ¿no? Tengo una inquietud con este tema, no sé, de la incorporación, o de los grados, o de los compromisos, ¿no? Puede haber temas que me incomodan, pues hay que hacer el esfuerzo de ¿qué es mi problema con esto? Y entonces intentar expresarlo, ¿no? Tener la libertad para expresar algo, aunque quizás pienso nadie va a estar de acuerdo conmigo, voy a ser minoría absoluta, pero decirlo con humildad, ¿no? Con la humildad de saber que quizás estoy totalmente equivocado en lo que digo, pero como yo sí veo esto, pues lo voy a decir. Es importante recordar que en estos encuentros no es necesario convencer al otro, ¿no? No se trata de rebatir la opinión del otro, es mucho más importante entender al otro, aunque no esté de acuerdo, pero entenderlo, a ver cuál es su inquietud y luego expresar bien mi inquietud, mi propuesta. No es necesario en este momento intentar llegar a un consenso. Este consenso se va creando poco a poco, ¿no? Por eso es un camino tan largo, empieza en todas las ciudades del movimiento, llega a las convenciones territoriales y ya al final en la convención internacional se crea este consenso. Así es la experiencia, ¿no? Porque se recoge, se escucha a todo el mundo y poco a poco se van creando estas convicciones comunes a todos. Así trabaja, así funciona el hombre, pero también así funciona el Espíritu Santo con nosotros. Los legionarios ya lo hemos vivido esta experiencia en el capítulo general, las consagradas, los consagrados también. Entonces hay que tener mucha serenidad en esta discusión a nivel local, ¿no? Y no hay ningún problema si acaban una reunión sin un acuerdo, donde la mitad piensa así y la otra mitad piensa así. Ya el tiempo mostrará no quién tiene razón, no se trata de quién tiene razón, sino el tiempo mostrará por dónde nos lleva el Espíritu Santo en este camino como movimiento, ¿no? Y al final es la misma Iglesia la que nos dirá, ¿no? Entonces, mucha libertad, pero también mucha serenidad. Y no encresparse en discusiones que no van a llevar a ninguna parte. Saberse expresar y saber escuchar. Y otro elemento metodológico es que al reflexionar sobre estos textos que les vamos a proponer, lo importante de momento es fijarse en las ideas, no tanto en las palabras. Es decir, cómo está formulado probablemente todavía va a cambiar, ¿no? Porque va a haber, pues este proceso todavía tiene varias etapas, va a pasar por muchas reuniones, entonces ahora no es tan importante si pues a mí no me gusta esta palabra o yo preferiría cambiar el orden de estas ideas. No, más bien siempre la pregunta es, ¿aquí hay algo, algún concepto, alguna idea que falta, que sobra o que falta o que sobra? Esa es la pregunta básica, no tan importante detenerse en las formulaciones porque pueden todavía cambiar mucho. Esto sobre el espíritu y el método de la reflexión a nivel local, ¿no? Ahora, brevemente sobre el tema de la elección de delegados, ¿no? Eso es una novedad, nunca hemos hecho algo así, entonces tenemos que aprender a hacerlo. ¿Cómo va a funcionar esto?
El padre Ricardo, como director territorial del movimiento, junto con la comisión territorial, tendrá que definir una serie de colegios electorales, los hemos llamado, en todo el territorio, que son los grupos de miembros que pueden elegir entre ellos representantes para ir a la convención territorial. Ordinariamente serán las localidades, ¿no? Una ciudad, quizás aquí en México, que es tan grande, puede incluso ser una sección, eso todavía lo tienen que decidir, ¿no? Que la sección de señoras es quizás un único colegio o todo el poniente, eso no lo sé, y lo tendrá que decidir el padre Ricardo con la comisión central. Entonces se van a definir estos colegios y los miembros, para poder participar, se tendrán que inscribir en un pequeño sistema de registro online para dar su nombre y para luego poder votar, porque van a recibir por medio de email la lista de los candidatos y las fechas en las que ya decidir, ¿no? A quién quieren enviar a la convención territorial. También al inscribirse, y eso es una de las cosas que les quiero pedir, las personas que llevan al menos 3 años de incorporados, y creo que aquí la mayoría tiene más, tienen que decidir si estarían dispuestos a ir a la convención territorial. Yo estaría dispuesto a, si me piden, yo iría a la convención territorial. Y aquí pedimos pues al mayor número posible de dar su disponibilidad. ¿Por quién votar? Pues aquí cada quien es libre, ¿no? Pero el espíritu con que se vota aquí evidentemente no es de política, ni de ambición humana, ni nada de esto, sino se trata de buscar quién puede mejor ofrecer este servicio que el movimiento hoy necesita en estas convenciones territoriales. Entonces quizás hay 2 elementos que se pueden buscar, ¿no? ¿Quién, pienso yo, vive muy bien el espíritu del Regnum Christi? Y quién tiene también una cierta preparación o una cierta capacidad para aportar muy bien en estas convenciones territoriales, ¿no? Esas son un poco las 2 preguntas. Y pues ya, cada quien con esto lo reza y piensa a quién o a quiénes sugiere para ir a la convención territorial. Como suele ser en estas cosas, pues se mezclan elementos humanos, pueden entrar envidias, pueden entrar pues muchas cosas, ¿no? Somos humanos y pues así es, ¿no? Y hay quien es más ambicioso, quien es nada ambicioso y le da mucha flojera la idea de ir a la convención territorial y realmente no quiere, pero sería importante que fuera. Entonces ahí tenemos que estar disponibles, dar nuestra disponibilidad y al mismo tiempo vivirlo con mucha sencillez. Y decir, pues algunos irán de cada localidad y harán el mejor servicio que pueden, ¿no? Bien, esto sobre el cómo lo vamos a hacer, y ya con esto prácticamente concluyo. Uno podría preguntar todavía, pues, ¿por qué lo hacemos así, no? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué tanto reflexiones locales y documentos y registro y votación y convenciones y tanto aparato, no? Pues el aparato simplemente es para dar espacio y responsabilidad a quien tiene esa responsabilidad, que son ustedes, ¿no? El primer y segundo grado, pues son los miembros, entonces necesitamos que el mayor número que aman al movimiento, que quieren que esta obra cumpla su misión y que llegue a muchas almas, pues nos ayuden, que asuman un liderazgo, que asuman una responsabilidad en este momento del movimiento que va a marcar mucho el futuro. Entonces, por eso lo hemos querido, el padre Eduardo ha querido que sea algo muy abierto, donde efectivamente todo aquel que quiera participar, y ojalá sean todos, pueda participar, para que el resultado sea lo más profundo, lo más auténtico y también lo más actual posible, ¿no? Porque los tiempos cambian, los retos de hoy no son los retos de hace 30 años, entonces cualquier movimiento, aunque no hubiéramos nosotros tenido toda esta situación especial con el fundador y la revisión y
los cambios, ¿no?, con las consagradas y los consagrados. Aunque no hubiera cambiado todo esto, necesitaríamos hacer lo que estamos haciendo, porque todo movimiento, cada 20, 30, 40 años, tiene que hacer una revisión de actualización, ¿no?, de profundizar, de renovar, para recuperar cosas que han funcionado y que se han perdido, y también para responder mejor a los retos nuevos que plantea la sociedad, que plantean las circunstancias. Entonces, ¿por qué participar, ¿no? Si ustedes dicen, pues todo eso está muy bien, pero yo todavía yo no me siento llamado, pues nadie está obligado a participar, ¿no? Pero yo creo que hay 3 motivos por los que participar. Uno es cada uno puede enriquecer a los demás. Todos tienen una experiencia, todos tienen un don de Dios con el cual servir a los demás, con el cual enriquecer a los demás, ¿no? Participo para aportar, aunque sea poco, ¿no?, lo que puedo aportar. Segundo, participo para dejarme enriquecer. Digo, están ustedes rodeados de personas muy valiosas, amadas por Dios, que le buscan servir al Señor, que dan su vida, pues aprovechen este momento, ¿no?, para dejarse también enriquecer. Las cosas de Dios se transmiten por contagio, ¿no? Contagio en el contacto. Tenemos que estar en contacto para dejarnos contagiar. ¿Y Dios cómo contagia a Dios? Pues a través del testimonio de otros, ¿no? Entonces es un momento para dejarnos tocar por Dios a través de cómo Dios ha trabajado en la vida de los demás. Y tercer motivo, ¿por qué participar? Porque todos juntos van a enriquecer el movimiento de hoy y de mañana, ¿no? Todos juntos vamos a encontrar este plan de Dios, esta voluntad de Dios para los próximos años, decenios de vida del movimiento, que tiene una misión en la que todos creemos, una misión cada vez más urgente, ¿no?, de formar apóstoles para transformar la sociedad. Y pues cuanto mejor vivimos este momento, mejor servicio ofreceremos en la Iglesia. Finalmente, pues en concreto, ¿qué les pediría a ustedes, las que están aquí reunidas? Pues primero, como ya dije al inicio, de verdad encomendar mucho este proceso. Es un camino humano en el que pues, hay medios humanos, hay procesos humanos, pero queremos ofrecer este esfuerzo humano a Dios para que Él lo fecunde, para que Él lo bendiga, para que Él lo ilumine, lo guíe, etc. Entonces eso parte en primer lugar de nuestra oración, ¿no?, de nuestra intercesión unos por otros para que Él nos guíe. Después diría que sea un momento de contemplar mucho los grandes temas de lo que significa ser un miembro del Regnum Christi. Porque ser miembro del Regnum Christi no es, como ustedes muy bien saben, en primer lugar, pues que voy a mi encuentro y que voy a la sección y que voy al retiro. Ser miembro del Regnum Christi es ante todo vivir un espíritu, ¿no?, vivir mi vocación de ser apóstol. Por lo tanto, ser alguien que vive hoy en presencia del Señor resucitado, que me ha hablado, que me habla al corazón, que me envía a hacer su testimonio, que me envía a ayudar a otros a descubrir que también ellos son amados por el Señor, que Él también quiere que colaboren con Él, ¿no? Nuestra misión es formar apóstoles. Entonces primero tenemos que serlo, ¿no?, ser apóstoles, ser persona. ¿Y qué es un apóstol? Pues no es el que hace 1000 cosas, es el que vive en presencia del Señor resucitado. Porque ese es el núcleo de la experiencia de los apóstoles, ¿no? Han visto al Señor resucitado, saben que está con ellos todos los días y que Él les ha dicho, id por todo el mundo. Entonces, renovar esta gran verdad de nuestra vida, ¿no?, vivirla, contemplarla y también contemplar el tema del reino de Cristo, que es nuestro nombre, Regnum Christi, ¿no?, el reino de Cristo. Estamos enviados a hacer que Cristo reine en mi corazón en primer lugar, ¿no?, que ahí reinen no los miedos, los complejos, los odios, los rencores, las envidias, sino que reine Él en mi familia, en mi entorno, en mi trabajo, en la sección, en mis amistades. Cristo quiere y puede reinar, ¿no? Lo decimos todos los días,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Lo creemos, ¿no? Y es así. Pero para que se haga experiencia, para que se haga realidad, pues requiere nuestra disposición, nuestra humildad, nuestra, ¿no?, colaboración con Él. Y todos hemos hecho esta experiencia de que efectivamente hay momentos en los que su reino se hace presente, aunque pues sea en la cruz tantas veces, ¿no? ¿Dónde reina Cristo? Pues en primer lugar desde la cruz. Entonces, vivir contemplando, buscar retomar todos estos grandes temas para que se hagan vida en nuestros corazones y compartirlo. Eso es lo que les pido. Pero también, pues como ya hemos dicho, participar, ¿no? Participar y motivar a quien hoy no está aquí o quien quizás todavía no se ha animado a participar.